Y empezamos. Entonces, empezamos. Bienvenida a las personas que van a ver esta grabación. De verdad estamos sorprendidos porque nos damos cuenta que de diferentes lugares siguen viendo esto. Gracias por compartir nuestros mensajes, por escucharlos. Y esperamos serles de utilidad. Si en algún momento ustedes desean comunicarse con nosotros, bueno, ahí está el correo, el Facebook, lo que sea. Y son bienvenidos también a esta comunidad virtual. Y hoy, 25 de febrero, vamos a seguir hablando de Génesis. Hace 8 días yo estuve hablando de Jacob y esas píldoras para el cambio, ¿cierto? Porque esa historia de Jacob nos enseña que es necesario cambiar. Jacob tuvo 12 hijos, las famosas 12 tribus de Israel. Y aunque al final del Génesis hay un énfasis muy fuerte, hay un personaje central que se llama José, y creo que de José es probablemente quien más prédicas se hayan hecho en el Génesis. Aún voy a hablar algo de José, pero me voy a centrar en un personaje no tan visible que está en Génesis 37, versículo 26. 37, 26. Dice: Judá les dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar y esconder la muerte de nuestro hermano? Mejor vayamos y vendámoslo a los ismaelitas. No le hagamos daño, él es nuestro hermano y tiene nuestra misma sangre. Todos los hermanos estuvieron de acuerdo. Y les doy un poco de contexto. Jacob, de quien hablamos hace 8 días, tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos tenía un favorito, súper favorito, que se llamaba José. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que eso despertó. ¿Se acuerdan que Isaac tenía unas preferencias entre Jacob y Esaú? Aquí se repite la historia y hay preferidos. Y estos preferidos lo que provoca es un odio tan fuerte que los hermanos encuentran una motivación para quitarle la vida. Están solos, no tienen testigos y pueden matar a José. Y cuando están a punto de hacerlo, este hermano Judá dice: no, esto, como todo en la vida, tiene 2 lecturas, ¿no? Alguien podría decir: no, si yo me opongo a que lo maten, entonces ya no hay un muerto sino 2, ¿cierto? Entonces mejor propongámosles otra cosa, mejor vendámoslo. O usted puede decir: ese Judá veía negocios en todo, ¿cierto? Le importaba todo, y entonces vendió a su hermano. El siguiente capítulo 38 es una historia aún más turbia del mismo Judá. Y es que este señor tuvo unos hijos que fueron muriendo, tuvo 2 hijos que murieron y tenía una nuera que no podía tener hijos, pues porque estos hijos se habían muerto. Y este tipo le incumple, o sea, da su palabra y le incumple. Y después se evidencia que este tipo era inmoral, que iba a prostitutas, que no cumplía su palabra. Y uno dice: ¿por qué la Biblia vuelve y presenta? O sea, estamos hablando de José y de repente pone el capítulo de un tipo ahí con un acto bastante extraño, raro, como para una serie así bien asquerosa de Netflix. ¿Por qué? Yo no voy a hablar mucho de la historia de José porque alguien tiene que hacerlo y no le va a dañar la prédica. Pero lo que pasa es que el Señor permitió eso, la idea de Judá, de que este tipo, de que José fuera vendido como un esclavo, porque a través de muchos desafíos, José llega a la tierra de Egipto, se hace un esclavo, primero se hace una persona relevante en la casa de un hombre importante, lo inculpan de algo que no es verdad y termina en la cárcel. Y aún en la cárcel, Dios, ¿qué lo pone a hacer? Quien coordine, quien dirija la cárcel. Y estando en la cárcel hay una sorpresa. Había un don de Dios sobre este hombre José, y era que él tenía sueños y los podía interpretar. A mí me encanta porque cuando el faraón le dice: oye, ¿tú puedes interpretar el sueño? ¿Qué dice? El poder no viene de mí, viene de Dios. A mí me parece que este José sí le da un cambio, ¿cierto? Porque los otros patriarcas tienen cosas como muy naturales, como a veces, sí, extrañísimas. Pero este José empieza a ser como más cristiano, ¿cierto? Este sí es como digno de ejemplo y todo eso. Y José dice: no viene de mí. Y sobre esa nación venía una crisis, o sobre el mundo entero. 7 años de abundancia y 7 años de escasez.
Y la verdad hasta el día de hoy, porque todo ciclo económico de todo país y de toda región es así. Ciclo de abundancia, ciclo de escasez. Pero seguimos sin hacer lo que José hizo. ¿Qué hizo José en el tiempo de abundancia? Se gastó todo y sacó un crédito. No, ¿cierto que no? ¿Qué hizo? Consumían, pero a la vez acumulaban. Y cuando llegaron esos 7 años de escasez, los que leyeron ayer se dieron cuenta que José fue muy estratégico. Primero empezó a vender. Después de que vendió, la gente ya no tenía dinero, les compró sus propiedades. Y por último, las tierras. Tanto así que al final dijo, venga, yo les voy a dar semillas, cosa que había podido hacer al principio, pero como no era un Estado social de derecho, sino ¿es cierto? Entonces le dio las semillas y los obligó a que el 20% de las cosechas fueran de eso. O sea, la estrategia perfecta, obviamente a los ojos del siglo XXI, una locura, pero fue lo que funcionó. Y José hizo de Egipto la nación más poderosa. En medio de ese tránsito, recuerden que José es arrancado de su familia, llevado a Egipto, han pasado muchos años, sus hermanos vuelven y lo vuelven y lo buscan, pero no porque lo buscan a él, porque buscan comida. Y José no se les revela al principio. Y hay una serie de pruebas que de nuevo yo no voy a detallar mucho eso. Pero hay un momento que a mí me parece fundamental. Y es que José les pone una prueba y les dice, si ustedes de verdad dicen que tienen un papá viejito y que son hebreos y yo no sé qué, tráigame al otro hermanito, o sea, al hermano más cercano de él, a Benjamín. Y ellos llegan allá y dicen, bueno, ¿cómo hacemos? El primero en hablar es Rubén, el hijo mayor, como toda la vida el mayor tiene que hablar. El tipo dice, papá, déjenos llevar a Benjamín. Y si no, yo le ofrezco mi hijo mayor. Qué belleza, ¿no? Le cambio un hijo por un hijo. Y miren la respuesta de Judá, otra vez Judá, capítulo 44, versículo 16. Judá dijo, Señor, no hay nada que le podamos... perdón, me adelanté. Vamos al capítulo 43. Versículo 9, 8 y 9. Génesis 43, versículo 8. Después Judá le dijo a su papá, Israel, acuérdense que Jacob también se llamaba Israel, manda al muchacho conmigo, déjanos ir una vez para que así tú, nosotros y nuestros hijos sobrevivamos. Yo mismo te garantizo que estará a salvo, puedes hacerme responsable de él. Si no te lo traigo de regreso, me puedes culpar toda la vida. Si no nos hubiera retrasado, ya habríamos hecho 2 viajes. Bueno, el final sí es Judá siendo Judá, pero al principio, ¿qué es lo que dice? ¿Puedes tomar qué? Mi vida. No, él se está ofreciendo a sí mismo. Dice, si no hacemos esto, si no volvemos por grano, no va a sobrevivir nadie. Pero hazme a mí el responsable, ¿cierto? Miremos que él fue en cierta forma el autor intelectual del envío de José a Egipto. Y ahora en medio de la crisis, él dice a su papá, hazme a mí responsable. Y se confirma eso en el siguiente capítulo, ya cuando José se les va a revelar. Hay una historia ahí muy bonita, pero José les dice, no, ustedes son malvados, los voy a dejar como esclavos y tal. Y dice Génesis 44, 16, dice, Judá dijo, Señor, no hay nada que le podamos decir, no tenemos manera de explicar, no hay forma de mostrarle que somos inocentes. Ojo con este texto, Dios nos juzgó culpables por otra cosa que hicimos. ¿Qué sería esa cosa? El crimen sobre José. Entonces todos nosotros seremos sus esclavos, incluso el que fue encontrado con la copa. Y quiero ir un poquito más adelante. Versículo 32. Yo le garanticé a papá que le llevaría de regreso al muchacho. Le dije, si no te lo traigo de regreso, puedes culparme toda la vida. Por lo tanto, le ruego que me deje ser su esclavo a cambio del muchacho y deje que él se vaya con sus otros hermanos. No puedo regresar a donde está mi papá si el muchacho no está conmigo. Me daría miedo ver el sufrimiento que se apoderaría de mi papá.
Si usted quiere saber bien cómo se resuelve este drama, en 8 días alguien lo va a explicar, ¿vale? Yo no, no voy a spoilear, no voy a dañar este final de temporada. Saben que las series terminan arriba, ¿cierto? Y yo no lo voy a hacer. ¿Cómo ven este Judá? El Judá que dijo, uy, hagamos plata, ¿para qué lo matamos? ¿Quién gana plata con eso? Más bien vendámoslo. O el Judá que engaña a su nuera, que va donde prostitutas. Con un Judá que ahora se ofrece ¿qué? ¿Cómo? A sí mismo. No está, ay, tus hijos, mi plata. No, a sí mismo. Está diciendo, yo soy el responsable. Es que Dios nos juzgó por lo que hicimos. Y esto es bien interesante. Estaba escuchando una predicación cercana a este texto y algo que me sorprendió que decía este predicador era, que no sé el nombre, decía, miren, es que los cristianos amamos las historias de perdón, porque la cruz es perdón, ¿cierto? Dios nos perdonó y su cruz borró todos nuestros pecados, pero se nos olvida una parte, que es la restitución, ¿cierto? Recordemos la historia de Jesús cuando se encuentra con Zaqueo, que era recaudador de impuestos, pero se robaba dinero además del impuesto que recaudaba, y Zaqueo tiene una respuesta y dice, voy a devolver, y aún más de lo que he robado. Entonces hay una restitución. Muchos cristianos somos perdonados, pero necesitamos restitución. Por ejemplo, en Cristo sus deudas espirituales han sido pagadas, pero no sus deudas del banco o a quien usted le haya pedido dinero. Por lo tanto, un cristiano debe priorizar para pagar lo que debe. La indicación del apóstol Pablo en una de sus cartas es, no deban nada a nadie. Así que usted no puede ser prosperado bíblicamente si usted tiene una deuda y usted está haciendo, ay. No puede ser prosperado si no ha pedido perdón por lo que ha hecho. No solamente es pedir perdón, no solamente recibir perdón, también hay que hacer restitución. Hay asuntos que no son difíciles, ¿cierto? Porque fue un problema con el abuelito y él ya murió y esas cosas, o sea, eso se resuelve en lo espiritual. Pero probablemente hay asuntos donde Dios le está llamando a restituir tiempo de calidad, cosas que se perdieron, cosas que dejó de hacer. Responder a la responsabilidad que se le ha exigido. Y a mí me sorprendió esa interpretación y me encanta y la quería compartir en esta mañana. No es propia de mi estudio de este texto. La restitución. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en la relación padres e hijos adolescentes, ¿cierto? No sé cómo hablarle a este chino, ya volví, ya nos perdonamos, pero la relación sigue. No somos capaces de pasar una tarde juntos. Hay que restituir. Y lo interesante es recordar el evangelio, que eso no lo hacemos en nuestras fuerzas. La buena noticia es que todos hemos fallado, pero que hay esperanza en Jesús, que Él nos ha enviado su Espíritu para poder restaurar las relaciones. Está bien el perdón, está bien, pero ¿cómo puedo restituir? ¿Cómo puedo bendecir? ¿No creen que la restitución, mire, la restitución no reemplaza la cruz? Porque el perdón solamente es por la cruz. Pero la restitución es la respuesta a lo que Cristo está haciendo en nosotros. No todo el mundo lo va a hacer. Recuerdo en unos materiales que compartimos con matrimonios el año pasado, no sé si los que estuvieron aquí en Alfa lo recuerden, cuando se habló del perdón, una mujer que su padrastro le hizo mucho daño emocional, le escribió una carta. ¿Y qué dijo el tipo? Que él no había hecho nada, ¿cierto? Muchas veces la gente no lo va a entender, pero tu iniciativa es sanada por la gracia divina. Que tú recibas perdón, des perdón y en lo posible, en lo que se pueda restituir, lo hagas, respondas, sirvas, ministres a la manera de Jesús. El día de hoy leímos el capítulo 49 de Génesis, donde Jacob ya está muy viejito y antes de morir decide bendecir a sus hijos. Hay algunas de esas bendiciones que uno dice, ¿qué? ¿Cierto? ¿Esto es una bendición? Y los quiero llevar al capítulo 49. El capítulo 49, quiero leer del versículo 1 en adelante. Dice, luego Jacob llamó a todos sus hijos y les dijo, acérquense y les diré lo que va a pasar, ¿dónde? Futuro.
Acérquense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel su papá. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza y la primera muestra de mi hombría. Tú fuiste el más honorable y poderoso de mis hijos, pero eres incontrolable como el agua. No seguirás siendo el más honorable por haberte metido en la cama de tu papá. Llevaste vergüenza a mi cama, la cama en la que te metiste. ¡Qué bendición! Ahí dice, bendice a sus hijos y le dijo eso. ¿Qué es esa bendición tan extraña? Bueno, una pesadilla es que Jacob, no juzguemos esto con los ojos del siglo XXI, eso no puede ser real ahora, pero hace tantos años, más de 1600 años, eso era la realidad. Un hombre tenía esposas, ¿cierto? Jacob tenía 4 esposas, de ahí sacaron 12 hijos, y su hijo Rubén terminó llevándose a una de esas esposas. O sea, una cosa horrenda. Y esa es la razón por la que dice usted se metió en la cama de su padre. Pero ¿cómo puede ser eso una bendición? Vamos a leer la siguiente, que va a empeorar, y lo vamos a entender mejor. Capítulo 5. Versículo 5, gracias. Simeón y Leví son hermanos. Sus espadas son armas de violencia. Mi alma no quiere ser parte de sus planes, ni quiere tomar parte en sus reuniones, porque en su furia ellos mataron hombres e hirieron animales por diversión. Que su ira sea una maldición, es demasiado violenta. Que su furia sea maldita, porque es despiadada. Yo los repartiré entre las tribus de Judá, los repartiré en Israel. Paramos ahí. Siguiente bendición. Ahí sí no veo a nadie. Uy, amén, dame esa bendición, Señor. Pero ahí dice que son las bendiciones. ¿Cómo puede ser eso una bendición? Bueno, puede ser una bendición porque nosotros los seres humanos no siempre hacemos las cosas bien y necesitamos ser corregidos. Ser corregidos a mí me causa escalofríos cuando en las iglesias se dice vamos a formar el carácter, ¿cierto? Y entonces ponen a la gente a hacer trabajos manuales y les exigen cosas absurdas porque es un trabajo de voluntarios, porque aquí a nadie le pagan un sueldo. Y eso es formar el carácter y obligar a la gente y decir, no sé, Gustavo, usted tiene que estar en la puerta todos los sábados a las 9 de la mañana, si no lo hace, deshonra al Señor. Eso es formar el carácter. No, eso no es formar el carácter. Formar el carácter es cuando una iglesia madura, como dice Efesios, todo el fruto y todo el ministerio de la iglesia es para formar madurez. Cuando una iglesia madura, voy a poner un ejemplo, y perdónenme que los ponga ejemplo. Yo sé que ustedes 4 son amigos, ¿cierto? Y hacen parte de esta comunidad de fe. Supongamos que Juan Carlos está haciendo algo que no es correcto, no sé, con su dinero, alguna cosa así. Ustedes como amigos de ellos se acercan y les dice, queremos hablar y creemos que esto que está pasando con el dinero no es correcto, les va a causar daño. ¿Y saben qué sería lo más potente? Miren, la Biblia dice que, y mostrándole la escritura, eso es formar el carácter. Cuando una iglesia en madurez crece, cuando nos sentamos, no solamente el equipo pastoral, sino la iglesia se sirve unos a otros y pueden entender qué está mal y cómo lo podemos corregir, ¿sí? Con el debido orden, con el debido respeto. Y yo recuerdo hace muchos años en una iglesia que encontré, o un hombre cercano estaba en adulterio. Y él tenía muchos argumentos. Él decía, no, es que ella ya no me ama, en cambio esta otra mujer sí me ama. Todos los argumentos, ¿cierto? Y en medio de todos esos argumentos, yo ya no recuerdo qué texto le compartí. Y le presenté el texto bíblico y le dije, mira, leamos esto juntos. Lo leímos y le dije, mira, de acuerdo a lo que leímos en este texto, todo esto que me argumentas tiene peso o no. Y este hombre dijo, no, la Biblia dice, y créanme que no adulterará, ¿sí? Porque eso sería muy obvio, sino era un texto de Pablo que hablaba sobre el servicio y el amor a los demás. Su necesidad de romper el matrimonio se basaba simplemente en lo de siempre, en satisfacer nuestros egoísmos, centrarnos en nosotros mismos. Eso es formar el carácter, no oprimir a las personas, menos en un ambiente donde todos somos voluntarios. Esto fue lo que hizo Jacob al bendecir a sus hijos. Le dijo a Rubén, tu inmoralidad,
te quita lo honorable. Debes cambiar. ¿Y por qué le dijo Dios esa bendición tan fuerte a Simón y Leví, a Simeón y a Leví? Porque capítulos atrás hay un crimen horrible contra una de las hijas de Jacob llamada Dina, y Simón y Leví responden a ese crimen, sí, digamos, tratando de buscar justicia, pero lo hacen de forma desproporcionada, cometen un genocidio, aniquilan todo un poblado, secuestran mujeres, matan animales, y eso quedó marcado y ese fue el posible riesgo que casi destruyen a toda la familia por eso. Y es impresionante que el texto, recuerden que Jacob está viendo el futuro, Dios le está revelando el futuro, y le dice: ustedes van a desaparecer entre sus tribus. Y así fue. Miren que la tribu de Simeón fue la tribu más grande cuando se hizo el primer censo. Y si usted busca los mapas de la Biblia, no aparece Simeón, porque se fueron disminuyendo tanto que al final se dispersaron dentro del territorio de Judá. No existe Simeón. No valía la pena darles un territorio, sino que los separaron. Pero la otra tribu, Leví, tampoco está. Pero la tribu de Leví tiene un diferencial. No sé si ustedes recuerdan, la tribu de Leví son los sacerdotes. De la tribu de Leví viene Moisés, el gran libertador, que 430 años después saca a esta gente de acá. Aunque unos desaparecieron, los otros lo que hicieron fue: listo, ya no tenemos territorio, pero somos relevantes porque le servimos a Dios con fidelidad. Tal vez no vamos a tener territorio, pero en lo que tenemos le servimos a Dios. Así va a ser. Esta segunda bendición, la de Simeón y Leví, nos enseña que aunque se nos hayan desaparecido cosas, que aunque en esta vida diaria tengamos problemas y se nos hayan roto cosas, hay esperanza, porque podemos servirle a Dios con lo que tenemos. Aún así, acuérdense en el texto de Eclesiastés: es mejor perro vivo que león muerto. Mientras usted esté vivo, así esté hecho pedazos, hay esperanza. El Señor nos puede restaurar. El Señor nos puede llevar a servir allí donde estamos, en los diferentes roles que tenemos. Ahora en el versículo 8 sigue la bendición de Judá. Imagínense cómo le fue a estos. Y Judá, sabiendo que fue el que vendió a José, que el que andaba con prostitutas, el que no cumplía su palabra, se alejó de su familia, ¿cómo le iría a ir a Judá? Dice versículo 8: Judá, tus hermanos te alabarán. Derrotarás a tus enemigos. Los hijos de tu papá te alabarán. Judá es como un cachorro de león. Hijo mío, tú te has parado sobre animales que has matado. Se agacha y se acuesta como un león. Y como un león, ¿quién lo va a molestar? Nadie le va a quitar el poder a Judá, ni el cetro que tiene entre los pies, hasta que llegue el verdadero rey y todas las naciones lo obedezcan. ¿A quién está viendo aquí? Jesús, el Cristo. ¿Se imaginan usted haciendo fila? A Rubén le dan ese palazo en la cabeza, ¿qué? No honorable. Luego le dan esa bofetada a Simeón y a Leví, desaparecerán. Y sabiendo usted todo lo que le ha hecho, dice: tus hermanos te alabarán y de ti vendrá el gran rey. Eso solo es posible por la cruz. Eso solo es posible por la redención. Nosotros ya nos llamamos cristianos, y cada vez que nos hablen de la cruz, cada vez que nos imaginemos, yo quiero compararles un tema infinitamente más pequeño, pero que provoca en mi emoción. Hoy Egan Bernal, el ciclista, logró su primer podio en Europa después del accidente. Yo, que soy seguidor del ciclismo y fan de Egan, o sea, wow, o sea, es lo imposible, ese tipo no se podía levantar, ¿sí? Me alegra. O más común para todos, los partidos de la selección Colombia, ¿sí? Entonces, ¡ay, qué alegría! Hizo gol Colombia. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más poderoso, que no solamente cambia nuestra historia, sino la historia de la humanidad. Es Jesús. Estamos hablando de Génesis, capítulo 49, ni siquiera lo hemos terminado, pero ya se está visualizando que vendrá un gran rey, el verdadero rey, y que todas las naciones lo obedecerán. ¿Cómo es posible que el tipo más desleal, que el tipo que provocó este problema tan terrible, que le provocó años de esclavitud a su hermano, que engañó a su padre por años, Dios qué va a sacar de él? El verdadero rey. De la tribu de Judá salió el rey David y la dinastía del sur.
Pero más allá de eso, sabemos que viene el Cristo. Y el Cristo es quien lo transforma todo. Y yo quiero que esto sea lo más importante para nosotros en esta mañana. No nos culpemos más de nuestro pasado. Sí, perdonemos, recibamos perdón, y en lo que necesite restitución, proveyámoslo. Y si usted de pronto dice, no, yo no tengo nada, yo estoy súper bien, pues yo no tengo por qué insistirle a usted. Pero yo sé que usted tiene una relación con Dios. Y yo sé que usted esta semana en su oración y en la lectura bíblica le va a hacer esa pregunta a Dios. Dios, ¿necesito yo restituir algo? Y el Señor, que es tan bueno, le va a hablar al corazón. No necesita que yo le diga, que yo le impulse. El Señor le va a hablar. La pregunta es, ¿qué necesitas que yo restituya? Y después de eso, Jacob muere. Hay otras bendiciones que pues no, por cuestión de tiempo no estudiaremos hoy. Jacob muere y en el siguiente capítulo, Génesis 50, versículo 17 al 20, dice: díganle esto a José, por favor, olvida la maldad y los pecados de tu hermano. Capítulo 50, el siguiente. El mal, otra vez, díganle a Jesús, por favor, perdona el mal que te hicieron. Entonces te ruego que perdones la maldad que cometieron los siervos del Dios de tu papá. Cuando José leyó ese mensaje, se puso a llorar. Luego sus hermanos fueron a buscarlo, se inclinaron ante él y le dijeron: nosotros somos tus esclavos. Pero José les dijo: no tengan miedo, ¿acaso puedo tomar el lugar de Dios? Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. Toda esta crisis que había provocado Judá, aún esa crisis horrible, Dios proveyó medios de gracia, no solamente para salvarlos a ellos, sino para salvar a una parte significativa de la humanidad. Yo sé que hay muchas cosas que en nuestras vidas han pasado y realmente no quisiéramos repetirlas. Pero en medio de tu sufrimiento, en medio de eso que no quieres repetir, en medio de las cosas que vendrán y que serán difíciles, porque la vida es la vida, vamos a recordar esto. Vamos a recordar que hay una esperanza que no solamente mira hacia lo presente. Y quiero terminar yendo al otro lado de la Biblia. Es un capítulo tal vez no muy elocuente, pero que nos va a aclarar esa mirada hacia el futuro. Hebreos capítulo 11. Al otro lado de la Biblia, los que tienen palabra de Dios para todos, es página 1360. Hebreos 11, 22. Hebreos 11, 22. Hebreos 11, 22 dice: por la fe, cuando José estaba por morir, les dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto, y les hizo prometer que se llevarían su cuerpo con ellos. No es muy elocuente, ¿cierto? Recordemos que la fe no es solamente, hazme el milagro, sino que la fe más profunda es que toda nuestra expectativa y confianza están puestas en Jesús, en el futuro es Dios. Lo único cierto que tenemos en esta vida, lo único certero, es que el Padre está con nosotros en medio de la incertidumbre de la vida. Todos enfrentamos la misma incertidumbre, pero la diferencia es que lo hacemos tomados de la mano del Padre, confiando en el Padre. Por eso, y somos una iglesia que cree en milagros, por eso insistimos en orar, insistimos en orar, insistimos. John Wimber decía: yo prefiero orar por 1000 personas y se sanaron 10 que no orar por nadie. Y yo comparto la misma visión. No todos por quienes oramos o no todo lo que oramos recibe un milagro o una sanidad, pero preferimos hacerlo. Pero más allá de recibir o no el milagro, es que nuestra fe, nuestra expectativa del futuro y de la eternidad está puesta en Jesús. Yo sé que a veces sería más agradable cada domingo escuchar, 5 pasos para la felicidad de la pareja o 3 pasos para ser próspero, pero eso lo pueden encontrar en YouTube, ¿cierto? Esta es una iglesia que se ha concentrado en predicar el evangelio y que encontremos en cada texto bíblico
por más raro que sea, como vimos en Génesis, vendrá el Rey verdadero, que encontremos a Jesús. Porque este cuerpo físico no va a durar toda la vida, ¿cierto? Algún día nos vamos a morir. Porque el dinero, todos aquí sabemos que es lo más incierto que existe. Porque yo tener este micrófono y que soy el pastor de una iglesia es la cosa más sutil de la vida. O sea, esta iglesia no es mía, o sea, esto va a cambiar en algún momento. Todo lo que tenemos, nuestros contratos por lo que nos ufanamos, nuestras propiedades, todo va a desaparecer. Lo único que permanece es Cristo, lo único que permanece es Dios. Así que esta es la idea de este Judá. No importa el pasado, es hora de recibir perdón, de ser perdonados. Y aquellos que son llamados a restituir, que lo hagamos. Pero sobre todas las cosas, querida iglesia, es que fijemos nuestros ojos en Jesús. Vamos a estar puestos de pie, vamos a orar, a ponernos en pie, vamos a orar. Y las personas de nuestra comunidad virtual, este no es el momento de apagar el YouTube, sino de que oremos juntos, porque queremos sellar esto con el Espíritu Santo guiándonos. Señor, gracias te damos en esta mañana porque has cuidado de nuestras vidas, porque tu fidelidad es completa, porque tu bondad es completa, Señor. Señor, nos acercamos a ti y hoy cada uno con sus propias palabras le va a decir al Señor: yo soy Judá. Hay muchas personas que pueden hablar tan bien de mí, que pueden decir: uy, qué persona tan espectacular, qué persona tan amable. Pero también hay otras personas a las cuales yo les he hecho daño. Peor aún, hay muchas personas que no saben lo mal que pienso de ellos, lo mal que hablo de ellos, que aprovecho la cobardía de hablar de los que no están presentes porque no se pueden defender. Perdóname, Padre, yo reconozco que he hablado mal de otros. Yo reconozco que pienso mal de otros, que juzgo cuando la realidad es otra. Yo reconozco que como Judá también me he concentrado en mi egoísmo, en mi placer, en lo que yo quiero alcanzar, pero no en servirte a ti. Perdóname, Señor, porque lo que he intentado es manipular, controlar y oprimir. Perdóname, Señor. Pero hoy como Judá frente a su papá Jacob y frente a José decimos: Dios ha juzgado y yo no me puedo hallar libre de mi pecado. Yo le he fallado a Dios y esto es consecuencia de mi pecado. La diferencia es que allí en ese texto es José quien redime, el que fue vendido por monedas de plata, pero ahora es Cristo el que nos redime. Esto no se trata de salir hechos un mar de lágrimas y culpándose y con culpabilidad, sino este es un momento de salir empoderados, porque ya no somos culpables, sino la boca del Padre dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, has sido perdonado, has sido renovado, hay esperanza para ti. Tú no has sido llamado a vivir en tristeza, en enfermedad, en escasez, tú has sido llamado a vivir en libertad, en la gracia de la cruz. Y en esta mañana le decimos al Padre: amén. Papá, te creo. Así como Jacob extendió su mano y corrigió a sus hijos Rubén, Simeón y Leví, hoy recibimos del Espíritu Santo y abrimos esta semana para que el Espíritu Santo nos hable cómo debemos restituir. Pero también recibimos la bendición de Jacob: de ti vendrá el verdadero Rey. Sobre ustedes vendrá el verdadero Rey. Ustedes verán a Jesús en todo lo que hacen, en sus proyectos, en sus sueños, en sus familias, en sus emprendimientos. Verán a Jesús. La iglesia no es un acto de 1 hora y 15 minutos los domingos. La iglesia es lo que este cuerpo de hombres y mujeres hacen fuera de esta comunidad, allí donde trabajas, allí donde vives con tu familia o solo, allí donde estás, allí está Jesús. Los pasos de Jesús, reflejas a Jesús, muestras a Jesús. Por eso el Espíritu Santo te impulsará a orar por otros, porque vas a ser como Jesús, a ministrar lo que Jesús ha dado. Señor, recibimos esperanza y como José el patriarca, miramos al futuro. No nos quedamos en este presente, sino le decimos al Señor: miramos al futuro, nada nos detendrá. Soñamos con Dios, soñamos en que el reino vendrá por completo. Y de pronto usted me va a decir:
no, es que a mí yo no tengo una visión del futuro, yo no sé qué hacer, o yo no he leído en la Biblia algo que me muestre el futuro. Pues tu futuro es lo que Dios dice de ti. Tu futuro es lo que Dios dice de ti. Tu futuro es lo que Dios dice de ti, y lo que Dios dice de ti es lo que está en la Biblia. Eres hijo, eres hija, has sido perdonado, has sido sanado y puedes avanzar hacia un futuro más allá de tus recursos y tus expectativas. Descansamos en esta mañana e iniciamos una semana llenos de fe y una expectativa alta en Dios y en lo que Él hace. Lo creemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Una feliz semana para todos.